Juan capítulo 2, Evangelio según San Juan, las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron, y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando hayan bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Podemos ver aquí en los versículos 1 y 2 que Jesús había sido invitado a unas bodas allí en Caná de Galilea, y su madre también, María, había sido invitado, Jesús y sus discípulos. Y esto me llama mucho la atención porque nosotros, como siervos del Señor, no podemos ser asociales o no asociarnos con los demás y creer una espiritualidad que Jesús no demostró. Jesús fue invitado a esta boda y él asistió. Y en las enseñanzas del Señor siempre habla acerca de el asociarse con los demás. En una de las ocasiones Jesús hablaba y decía: si fueres invitado a una boda, siéntate en un lugar, no sea que después seas avergonzado. Y la palabra del Señor nos manda pues a gozarse con los que se gozan, a llorar con los que lloran, a padecer con los que padecen allí, y no hacernos de la vista gorda en cuanto a la alegría que pueda sentir una persona y también referente al dolor, sino que nos asociemos en el nombre del Señor. Y Jesús fue invitado y él se asoció allí. No dijo: no, yo soy el Hijo de Dios, yo no puedo estar en ninguna boda. No, Jesús fue a las bodas dando a entender que él era hospedador, de que él era también una persona que apoyaba el matrimonio que fue instituido por Dios allí en el huerto del Edén. Y Jesús manifestó esto. Asistiendo a esta boda, Jesús aprobó el matrimonio, aprobó el compartir, el asociarse y alegrarse con los que se alegran, gozarse con los que se gozan, pero también cuando le tocó el momento de la muerte de Lázaro, cuando tuvo que llorar allí juntamente con María y Marta, lloró también. Y nosotros tenemos que ser partícipes pues de todas estas cosas, que cuando nos toque gozarnos, pero cuando nos toque padecer y llorar con los demás, también seamos partícipes en el nombre del Señor. Y dice que Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y dice que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Había sucedido una tragedia, hermano. Normalmente cuando uno realiza una boda o realiza algún evento, siempre trata por todos los medios de que las cosas le sobren, más vale, antes que le falten. Pero aquí dice que le faltó el vino, y esto era una tragedia tremenda en el tiempo de Jesús, en el medio de esta fiesta. Faltarle el vino era un desprecio y era un menosprecio para esta pareja, que me imagino que
los invitados se hubiesen dado cuenta de esta situación, estas personas hubieran murmurado de esta pareja, pues de no haber sido precavido, de haber sido insensatos y no prudentes en cuanto a lo necesario para una boda. Y María se acerca a Jesús porque María sabía que en Jesús estaba el poder. La Biblia dice que desde el principio, aun cuando Jesús nació, María miraba todas estas cosas y las guardaba en su corazón. María quizás estuvo presente en el momento en que Jesús fue bautizado y que vieron descender del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma y oír la voz de Dios allí en medio de la multitud que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y María sabía todas estas cosas y se le acercó a Jesús para que Jesús hiciera algo en favor de esta pareja, en favor de esta familia que estaba en un momento difícil, en un momento de aprieto, en un momento de necesidad, y que era necesario pues la actuación extraordinaria, la mano de Dios en medio de este momento para ayudar a esta familia. Me llama la atención que Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Muchas personas dicen y piensan que la palabra aquí mujer era de forma despectiva en cuanto a Jesús hablaba a María, mas no era así, porque cuando Jesús estaba allí en la cruz y vio a María, le dijo: mujer, he ahí tu hijo. O sea, no era en una forma despectiva, sino que quizás era una manera de expresarse en medio de aquel tiempo, quizás como hoy los niños, las personas dicen mami, papi o mon o cualquier palabra, o yaya, como dicen por aquí en España. Era una manera de expresar, y Jesús le dijo: todavía no ha llegado mi hora. Quizás le dio a entender en nuestros tiempos: mamá, todavía no ha llegado mi hora, o mami, todavía no ha llegado mi hora. Pero la María había pues puesto allí a Jesús en la oportunidad de hacer algo para esta familia. Y dice la palabra del Señor que la madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y esto es importante, nosotros tenemos que hacer todo lo que Dios nos dice a nosotros. Mucha gente quiere recibir de parte de Dios, pero no quiere hacer nada. Y aquí María, dando a entender que el Señor iba a hacer algo, pero que la gente que le servía también tenían que hacer algo. Hay que hacer todo, dijo: haced todo lo que Él os dijere. Y nosotros tenemos que hacer todo lo que el Señor nos manda, no lo que nosotros queramos hacer, es lo que Dios quiere para con nosotros. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él, haciendo y guardando todo lo que en él está escrito. Hay que hacer todo lo que dice la palabra, todo lo que Dios dice para nosotros. Si queremos recibir bendición de Dios, si queremos recibir las promesas de Dios y que se cumplan en nuestras vidas, tenemos que hacer todo lo que el Señor nos dice. No lo que nosotros queramos, sino lo que Él nos dice a nosotros, para recibir lo que queremos de parte del Señor. Y dice ahí el versículo 6 que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Dice que estaban allí estas tinajas, y que no eran para vino, eran para agua, y que estaban allí para la purificación, conforme al rito de los judíos. Y dice que en estas cabían 2 o 3 cántaros, más o menos unos alrededor de 40, 50 litros de agua cabían en cada una de estas tinajas. Y dice ahí la palabra del Señor que Jesús mandó a llenar estas tinajas y les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Jesús le dio la oportunidad no solamente de hacer un milagro, él podía haber hecho el milagro de una vez, hacer que esas tinajas se llenaran de agua, de vino allí en un instante, pero él le dio la oportunidad de que en este milagro fueran partícipes también estos servidores,
y que ellos pudieran ver también con sus ojos el poder de Dios en sus vidas. Hay momentos en que el Señor puede hacer y obrar en nuestras vidas como Él quiere, pero muchas veces Dios permite que nosotros seamos partícipes, que nosotros hagamos también, y después que nosotros vemos los milagros decimos verdaderamente Dios hizo un milagro. Estos servidores se dieron cuenta del milagro, ellos llenaron las tinajas hasta arriba y ellos dieron a entender allí que no había espacio quizás para mezclar el agua con más nada, sino que necesariamente tendría que ser un milagro de parte de Jesús en medio de todo esto que estaba sucediendo. Y era suficiente para una fiesta estas 6 tinajas llenas hasta arriba de estos cántaros de agua. Y dice que el Señor les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Estos servidores fueron partícipes también de esto. Ellos no llegaron al maestresala y le dijeron: aquí está esta agua. No, ellos fueron creyendo lo que Jesús le había dado y obedeciendo también conforme a lo que María les había dicho: haced todo lo que Él os diga. Y ellos fueron creyendo, sacaron de las tinajas que habían llenado de agua y se la llevaron al maestresala, esta persona capacitada para probar estos vinos y ver verdaderamente su pureza, su sabor. Y dice ahí la palabra del Señor que se lo llevaron, y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que lo habían sacado el agua, llamó al esposo. Esto fue un milagro muy importante, pues porque Jesús suplió la necesidad de esta pareja en este momento, pero sacó allí, hermano, de esas tinajas y las convirtió en vino, llenas de agua, las convirtió en vino. Y dice que cuando el maestresala la probó, dice que llamó el esposo y le dijo: todo hombre sirve el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta esta hora. Jesús convirtió estas aguas y las hizo en vino, pero no hizo cualquier vino, sino un buen vino, dando a entender de que lo que Dios hace, lo hace bien hecho, lo hace perfecto, lo hace de una manera que la gente y que los hombres pueden ver la obra del Señor. Y este maestresala, sin saber de dónde había sacado este vino, cuando se lo dieron a probar, dice que él aprobó y dijo que este era el buen vino. Este vino era mejor, este vino era un vino perfecto, bien hecho, y mandó a llamar al esposo y le dijo: ¿por qué tú has dejado este buen vino para lo último, para lo posterior? Todos sirven primero el buen vino y después el más malo lo dejan para después, pero este no hizo así, sino que era un milagro que Dios había hecho a través de Jesús. Y Dios quiere hacer con nosotros muchas cosas. Dios quiere a nosotros sorprendernos en nuestras vidas. Dios quiere darnos mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, conforme al Espíritu que actúa en nosotros. Solamente nosotros tenemos que creer en el Señor y hacer todo lo que Él nos manda, todo lo que Él nos dice, si queremos recibir la bendición del Señor. Esta gente hizo lo que Jesús le dijo y fue suplida su necesidad y se mantuvo la fiesta allí, hubo la alegría. Cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos ha mandado en nuestras vidas, hay gozo, hay paz, hay alegría, hay contentamiento en medio de luchas, de pruebas, de dificultades. Si nosotros hacemos lo que Dios nos manda, vamos a ver la gloria del Señor. Y dice el versículo 11 que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este fue el principio de las señales. Desde aquí comenzó el ministerio del Señor, con muchas señales, con muchos milagros, con muchos prodigios. Fue el principio de milagros hasta la resurrección, una vida
llena de victoria, una vida llena de milagros maravillosos en la vida de Jesús. Y nosotros tenemos que creer en el Señor y ver en nuestras vidas milagros creativos, ver cómo Dios obra, actúa en nuestras vidas. Este fue el principio de estas señales allí en la vida de Jesús. La hizo en Caná de Galilea y dice que manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ya ellos habían creído, pero esta señal aumentó la fe de ellos. Y eso sucede muchas veces en nuestras vidas. Dios obra en nuestras vidas, Dios suple lo que nos haga falta para que nosotros creamos más en Él. Y es importante también el testificar, el testimonio, lo que Dios hace en nuestras vidas, como dice la palabra, que conviene que nosotros testifiquemos las señales y maravillas que hace Dios en nuestras vidas, porque cuando testificamos, la fe de otro aumenta. Quizás otro está pasando en una situación parecida, similar a las nuestras, y cuando oyen el obrar de Dios en nuestras vidas, ellos creen y se afianzan más en el Señor y pueden recibir también estos milagros. Y dice que después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. Jesús descendió a Capernaum, en el lugar donde él estableció su residencia. En otro de los evangelios habla y dice que Jesús descendió a su ciudad. Era la ciudad donde él estaba establecido, juntamente con su madre, juntamente con sus hermanos, dando a entender que María no quedó virgen como muchas religiones lo establecen, sino que María tuvo otros hijos, porque aquí lo manifiesta, dice que descendió con su madre, con sus hermanos, con sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Es importante, hermano, que nosotros le demos la oportunidad al Señor en nuestras vidas para que Él obre. María le dio la oportunidad allí en medio de las bodas, le dio la oportunidad para que Él hiciera, y los que servían allí hicieron todo lo que el Señor le mandó, y hubo un milagro maravilloso de parte del Señor. Nosotros tenemos que darle la oportunidad al Señor, abrir nuestro corazón, y Él va a obrar y va a hacer en nuestras vidas en una manera especial grandes cosas maravillosas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, continuamos allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 13 en adelante. Dice la palabra: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Bendito sea el Señor. Dice allí el 13, ¿verdad? Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Si usted ve, bueno, lo que hablaba nuestro hermano Fran acerca de esas bodas, estaba en fiesta Jesús. Hoy gente nos juzga, ¿verdad? Porque no, los evangélicos tenemos que ser allí aburridos, estáticos. Pero vemos que nuestro Señor Jesús participó de esta boda y dice que subía a celebrar la Pascua. Es una fiesta que los judíos celebran. Allí en Éxodo capítulo 12 habla acerca de esta fiesta, de esa libertad que le dio Dios, ¿verdad?, a su pueblo Israel. Allí en medio de esa esclavitud salieron de allí, de ese lugar, y celebrando, ¿verdad? Dice la palabra que llevaran esta fiesta en memoria de su pueblo allí, en gozo y en alegría. ¿Por qué? Porque el Señor les había traído esta libertad. Y Jesús subía, ¿verdad?, a Jerusalén a celebrar esta fiesta de las Pascuas. Bendito sea el Señor, a conmemorar ese momento especial en el cual Dios le había dado al pueblo de Israel. Y la sorpresa, ¿verdad?, de Jesús es que dice el 14: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerda echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas
de los cambistas y volcó las mesas. Bendito sea el Señor. Entró un celo sobre Jesús en medio de aquella situación. Habían tomado el templo, la casa del Señor, la casa de oración, para hacer, ¿verdad?, su mercadería como tal. Se aprovechaban de la situación. Hoy día, bueno, Dios nos libre, ¿verdad?, y Dios nos guarde de usar esta manera o esta estrategia a veces de gente que viene a nosotros con esa necesidad y nos aprovechamos a veces de vaciar los bolsillos por la situación. Usted sabe que en medio de una dificultad somos, ¿verdad?, un poco débiles, ¿verdad?, y soltamos todo, y hay gente que nos habla. He oído de algunas cosas, por ejemplo, bueno, tú das esto y el Señor te da esto. Por ejemplo, mira, si tú siembras esto, bueno, el Señor te va a dar esto. No, ese no es el evangelio en la cual el Señor nos enseña a través de su palabra. Hay gente que estamos, ¿verdad?, como dicen algunos, manipulan. Y el apóstol Pedro lo habla en sus cartas, ¿verdad?, que se ha hecho mercadería en este tiempo del evangelio. Gente que viene, ¿verdad?, con disposición, con el deseo de recibir esa liberación, esa sanidad, y algunos se aprovechan de la circunstancia de permitir que entre, ¿verdad? Lo que hacemos es echarlo fuera. Bendito sea el Señor. Pero Jesús no se equivocaba con esta gente en este tiempo. Dice que algunos estaban aprovechándose de vender ovejas, de vender bueyes y de vender sus palomas como tal, y cambiaban su moneda. ¿Por qué? Porque Jerusalén era un lugar en el cual muchos extranjeros llegaban allí y se necesitaba, ¿verdad?, que si traían moneda de sus naciones necesitaban hacer el cambio para hacer el trueque allí o para hacer sus compras. Bendito sea el Señor. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera. De pronto les habló un principio con palabra, les habló y de pronto esta gente no obedecía. Bueno, se fue por fuerzas mayores. Bendito sea el Señor. No que hoy día usted le va a hacer con sus ovejas esto. De pronto no escuchó la primera, bueno, no escuchó por las buenas, le voy a dar por las malas. No, no, no. No es eso lo que queremos decir en este tiempo. Lo que queremos es la exhortación de hablarle al pueblo, de hablarle a la iglesia conforme a la palabra. Hoy hay día, ¿verdad?, líderes que se quieren apropiar de las ovejas como tal, como si fueran sus esclavos. No, hermano. Nosotros no estamos llamados para eso, estamos llamados para edificar, para dar una palabra de consolación. Yo sé que hay gente que se aprovecha a veces las circunstancias con sus líderes, pero que Dios nos ayude, hermano, amén. Bueno, si es necesario de dar, no un golpe como tal físicamente, pero sí hay que hablar duro, hay que reprender, hay que exhortar el pecado. Y esto es lo que hizo el Señor, nuestro Señor Jesucristo en este momento. Les habló con fuerza, y no solamente con fuerza, sino que también les azotó por la condición. ¿Por qué? Porque le dolió a Jesús ver la condición de su iglesia o ver la condición del pueblo en ese momento, aprovechándose de la circunstancia y de esa fiesta como tal. Bendito sea el Señor. Y dice el 16, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Bendito sea el Señor. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Había un celo allí en Jesús con respecto a esta situación, y lo podemos ver allí en el Salmo 69, verso 9. Allí el salmista expresa esta situación acerca del celo, de que el Señor iba a manifestar esto en esta situación. ¿Por qué? Porque se había desviado, vamos a decir, su pueblo en ese entonces, y el Señor vino y bueno, hizo la corrección. Y en este tiempo el Señor también nos habla, no solamente del templo físico, sino también de este templo espiritual, donde dice la palabra que mora el Espíritu Santo. Allí en 1 de Corintios, esta carta del apóstol Pablo a la iglesia, dice en el capítulo 6, verso 19, ¿verdad?, que no debemos de ignorar lo que Dios ha hecho en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Hay gente que de pronto en este tiempo vivimos una vida desordenada en lo que es la alimentación. ¿A cuántos no nos gusta comer, hermano? ¿A cuántos no nos gusta vestir bien? A todos, hermano, porque ese es nuestro anhelo, y cuánto más el Señor. Pero el Señor quiere que lo hagamos, ¿verdad?, como manda la palabra del Señor. Y Pablo también allí a la iglesia de Éfeso habla con respecto de contristar la presencia del Señor. Por eso es importante nosotros guardar, cuidar ese cuerpo, ese templo que Dios nos ha dado, porque allí mora el Espíritu Santo, allí mora su presencia en vuestras vidas. Y si el Señor lo hacía aquí, literalmente, físicamente, peleaba, ¿verdad?, o luchaba con esta generación con respecto a la situación de este negocio que tenían dentro de la casa del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, ¿verdad? No es que vamos a ser religiosos o nos vamos a pasar, ¿verdad?, de ser supersticiosos como tal, sino también tenemos que tener cuidado de las cosas del Señor, de cuidar, ¿verdad?, sus utensilios, de donde estamos, ¿verdad?, de cuidar las cosas del Señor, que de pronto
ustedes, ¿verdad? O nosotros lo hemos logrado con sacrificio y debemos dar valor porque, no tanto porque lo que hemos sacrificado, sino que son cosas que son para el Señor. No podemos profanar la casa del Señor, no podemos de hacer de ello como tal nos parezca, sino de cuidar, y así lo hizo el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entró ese celo en él y bueno, esparció a esta gente, lo sacó y puso el orden. A veces hay momentos que debemos de hablar duro porque hay cosas que no caminan bien dentro de las cosas del Señor, y nosotros a veces puede ser que nos hacemos las vistas gordas, pero que Dios nos ayude, que hagamos la corrección conforme a la palabra. Dios, ¿verdad? Cuando habla conforme a su palabra. Hay gente que quiere hablar por lo que ve, por lo que piensa, por lo que siente o por lo que vivió. Está bien, pero en mayor o en primer lugar, hagámoslo conforme a la palabra. Si vamos a llevar una exhortación, una corrección a la iglesia, hagámosla conforme a la palabra. Tengamos, ¿verdad?, fundamento de hablar. ¿Para qué? Para corregir, porque si hablamos conforme a la palabra, esa persona Dios la va a edificar, porque sabemos que esa palabra de Dios no viene vacía, no cae a tierra, sino a su tiempo hace la obra. Bendito sea el Señor. Y dice al final del 17, el celo de su casa me consume. Se acordaron. Por eso le digo, conforme a la palabra tenemos que exhortar. Se acordaron sus discípulos acerca de este evento en este momento que iba a ocurrir, porque ya había sido dicho por los profetas. Usted lo busca en Jeremías, en Isaías. Hablamos de este evento acerca del celo del Señor. Hoy día nosotros tengamos ese celo por las cosas del Señor. Celo, ¿verdad?, en el sentido por la santidad, de guardarnos. Celo en qué? De avanzar, de desarrollar la obra, de desarrollar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, de lo que ha puesto Dios, ¿verdad?, como tal, ese ministerio que el Señor nos permite, y lo hagamos con prontitud, lo hagamos con pasión, con amor, con temblor. Y vemos, ¿verdad?, que el Señor también entraba en ese celo, ¿verdad?, por las cosas del Padre, bendito, porque eran los negocios en los cuales Dios había puesto. Bendito sea el Señor. Hoy día nosotros también tenemos esa responsabilidad en este negocio. Seamos celosos por las cosas del Señor, no al extremo como tal, sino conforme a la palabra del Señor. Que Dios nos ayude para que esto avance. Si hay o procuramos, ¿verdad?, de tener el orden en las cosas del Señor, tendremos, ¿verdad?, el éxito en la cual Dios quiere que su iglesia avance y obtenga por su misericordia. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria al Señor. El versículo 18, 19, 20, 21 y 22 dicen así. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Gloria a Dios. Curiosamente podemos ver aquí que cuando Jesús hizo el azote y echó fuera a las ovejas y a los bueyes, nadie se levantó ni dijo nada con respecto a lo que Jesús estaba haciendo. No se levantaron para detenerlo, sino que la misma presencia del Señor Jesucristo y la autoridad que él tenía los había dejado atónitos. Al parecer, era como que estaba despertando en ellos su conciencia, lo que estaban haciendo, que algunos se estaban dando cuenta que lo que Jesús estaba diciendo, tal vez en cierto sentido los estaba haciendo entrar en razón, dándoles a entender que lo que estaba ocurriendo en ese momento en el templo estaba mal, lo que ellos estaban haciendo, y Dios les estaba, el mismo Dios, Jesús en este caso le estaba dando a entender que no era correcto lo que estaban haciendo con la casa del Señor. Y tal vez algunas personas que venían de afuera y por la opresión de los sacerdotes, el abuso tal vez que ellos hacían, en cierto sentido se sintieron apoyados por lo que Jesús estaba haciendo, y vemos ahí que nadie se levantó ni dijo nada mientras que Jesús estaba haciendo este hecho en presencia de ellos, sacando a todos los mercaderes y reprendiéndolo. Pero al momento parece que luego reaccionaron los sacerdotes y le pidieron una señal. O sea, ¿por qué tú estás haciendo esto? Dice, ¿qué señal nos muestra ya que haces estas cosas? O sea, como que reaccionaron con respecto a lo que Jesús hacía y pidieron una señal. Entonces podemos ver que ya aquí ya sus corazones otra vez
engurrezaron contra el Señor Jesucristo, y ellos eran como algo así como los dueños del templo y no iban a permitir que una persona recién llegada les hiciera tal cosa, tales acusaciones y tomar dominio del templo de esta manera. Entonces Jesús les responde a ellos. Respondiendo Jesús y les dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces, al decirle Jesús estas palabras, es como que ellos se molestaron, ¿no? Como diciendo: ¿de dónde salió para que haga todas estas cosas? Y ahora nos va a decir que este templo, dice el texto más adelante, que se construyó en 46 años, tú dices que lo vas a destruir y en 3 días lo vas a edificar. O sea, como que estás loco lo que estás diciendo, no concuerdas con lo que hablas, no tiene sentido lo que estás diciendo, le decían los sacerdotes en estos momentos. Pero Jesús no se refería a eso, nos dice la Escritura. Jesús se refería al templo del cuerpo de él en ese momento. Y entonces los judíos estaban molestos, no querían recibir la palabra que el Señor le estaba diciendo. Y muchas veces sucede así con las personas que vienen a los caminos del Señor. En vez de creer a lo que dice la palabra del Señor, la Biblia es nuestro manual, nos enseña cómo debemos conducirnos aquí en la tierra. Pero cuando no se lee correctamente, cuando no se medita en la palabra del Señor, cuando no buscamos la presencia del Señor como debe ser, entonces se tiende a utilizar la palabra de otra manera y empiezan a hacerse cosas que no están correctas y que la misma palabra del Señor no ha mandado que haga. Y por eso vemos en el caminar del Señor muchas personas distorsionando la palabra del Señor y dañando a muchos que están viniendo a los caminos del Señor, enseñando la palabra de una manera errada, errónea, y por eso vemos tantas doctrinas que hoy en día se han levantado, tanto falso profeta, tantas cosas malas, porque las personas no leen la palabra del Señor con entendimiento, no le piden sabiduría al Señor, sino que buscan la sabiduría humana, buscan el conocimiento de esta tierra y se les olvida buscar el conocimiento de lo alto que el Señor nos da. Y el Señor Jesús les habló aquí a ellos, a estos sacerdotes, como siempre habló el Señor Jesucristo, por parábola, para que oyendo no pudieran entender y tampoco se arrepintiesen de lo que estaban haciendo. Y hay personas que son así, que si van a servir al Señor necesitan una señal. Bueno, si tú eres esto, dame una señal, dame una credencial de que realmente tú eres esto o aquello de lo que tú dices, porque no creen a las palabras. Y es Jesús, aunque le mostrara las señales y todo eso, vemos más adelante que dice que él hizo muchos milagros, pero no hubo muchas personas que se convirtieran de corazón a servirlo a él. No lo hicieron porque realmente no había en ellos una conversión, no habían querido entender realmente lo que el Señor estaba haciendo aquí en la tierra para cada uno de nosotros. Y dice el 21 que dice: más él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, los discípulos en ese entonces, cuando también Jesús refirió estas palabras a estos hombres, cuando le demandaron señal, él, al haber dicho esto, que en 3 días lo levantará y hablaba de su cuerpo, los discípulos lo entendieron hasta el día que el Señor resucitó. Y dice que creyeron a las Escrituras y creyeron a lo que Jesús había dicho. Y eso fue como para ellos tomar más fuerza y seguir en los caminos del Señor. Pero hay personas que aunque estén viendo las señales, no van a creer porque no hay, sus ojos no han sido abiertos, porque siempre están con su corazón esperando algo, llenos de rencor, llenos de ira, de enojo, y los vemos dentro del pueblo del Señor. Pero que Dios nos pueda ayudar a cada uno de aquellos que amamos la palabra del Señor, que realmente queremos entender estos tiempos que están sucediendo. Por lo menos nosotros como hijos de Dios leemos en la Escritura cómo van a suceder las cosas antes de la venida del Señor Jesucristo, y vemos ciertas señales que están ocurriendo hoy en día en la tierra. Y hay pueblo de Dios que ha leído las Escrituras y sin embargo, con todo lo que está aconteciendo, no se arrepienten de sus pecados, no se arrepienten de sus malas acciones, viendo lo que está sucediendo. Dios está mandando señales y aún siguen en sus malas acciones, en sus malas actitudes. Se dicen ser cristianos, pero igualito no les importa lo que está sucediendo. Es porque están realmente
Y tristemente, como estos hombres que le pidieron señal al Señor Jesucristo, que aunque Dios mismo hubiese mandado al fuego del cielo como Elías, ellos no iban a creer porque ya estaban en sus corazones destinados lo que ellos pensaban en contra del Señor Jesucristo. Y aunque el Señor Jesucristo en ese momento les habló de que destruyeran este templo y en 3 días lo iba a edificar, de alguna u otra manera ellos cumplieron la palabra del Señor Jesucristo porque fueron ellos mismos los que lo condenaron. Y Jesús resucitó para nuestra salvación. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a ser como estos discípulos, mis hermanos, que cuando vieron que el Señor resucitó, ellos creyeron a la palabra del Señor y creyeron a las Escrituras y así se mantuvieron predicando estas buenas nuevas de salvación hasta el fin de sus días aquí en la tierra. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros, que creamos por fe, que no es por vista en los caminos del Señor, sino que es por fe para que podamos agradarle a Él. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos aquí como todas las mañanas y me quedan los 3 últimos versículos. Dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia, no el más hermoso porque toda la Biblia es hermosa, pero es un capítulo que siempre se le queda a uno grabado en la memoria. Esas bodas de Canaán, cuando Jesús fue invitado, fíjate, no lo dejaron por fuera, invitaron a Jesús e invitaron a sus discípulos. En aquel tiempo se hacían las bodas en masa, porque las bodas eran caras. Normalmente una boda de aquel tiempo duraba 7 días y se reunían varias familias para cubrir los gastos entre todos cuando casaban a sus hijos. Eran los padres los que elegían esposa para sus hijos y eran ellos los que decidían cuándo se debían de casar y cómo sería la celebración, qué cosas habrían en la celebración. Invitaron a Jesús a la boda. ¿Has invitado alguna vez a Jesús a las circunstancias que estés viviendo en tu vida, cualquiera que sea? ¿Has invitado a Jesús a tus negocios, a que Él intervenga, a que Él te ayude, a que sea parte de tu vida, no solamente en lo religioso, sino también en lo práctico, en lo físico, en lo material? Has invitado al Señor. Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata y de todo lo que aquí hay. Pero hay gente que toma a Jesús solamente para cuando va a la iglesia. Me dijo alguien, porque un familiar se vio afectado por su comportamiento y fui a reunirme con ellos, y la respuesta de aquella persona es: cada uno en su casa y Dios en la de todos. Usted es pastor allá, yo estoy aquí en mi casa, no se meta en los asuntos de mi casa. Mis amados hermanos, cuando uno separa las cosas y deja entrar a Dios solamente en ciertas áreas de su vida, entonces en esa área donde no le dejas entrar, donde no le dejas tomar el control, Él te deja. Él es educado. Donde lo invitan, Él entra, Él va. Jesucristo dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, cenaré con Él y Él cenará conmigo. Habrá un banquete en el alma, pero si no lo invitas, si no abres voluntariamente, el Señor no golpea la puerta, no le cae a patada a la puerta para romperla, no. Él toca, Él llama, y si uno abre, Él entra y hay un banquete en el alma. Cenaré contigo y tú cenarás conmigo, es el Señor. Bueno, invitaron a Jesús, ahí está Jesús en la boda, pero resulta que aquella gente no fueron previsores.
tuvieron vino para ciertos días de la boda y se les terminó. El último día ya no había vino y ese día fue el que llegó la visita, aunque para ellos fue inesperada, ya no lo esperaban, sin embargo fue la visita más importante que podían tener en la boda. Se le acabó el vino. Cuando vieron entrar a Jesús con sus discípulos, se le acercaron a la madre y le dijeron: se acabó el vino. Y él viene el último día. ¿Por qué no vino el primero donde había de todo? ¿Por qué vino a esta última hora? Jesús sabe que Él no llega tarde. Él siempre llega en el momento preciso, en el tiempo de Dios. Y llegó cuando se había acabado el vino. La madre le dijo: se acabó el vino. El Señor le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Inmediatamente preguntó el Señor: ¿qué tenéis por ahí? Le dijeron: tenemos 3 cántaros, tres tinajas, donde caben 3 cántaros en cada tinaja. Jesucristo mandó a llenarlas de agua y dijo: se la llevan al maestresal, al catador, al que probaba el vino. Y el catador, sin saber que eso había sido agua, probó y dijo: todo hombre da el primer vino el mejor, y cuando ya toda la gente está mareada, guarda el peor para el postrer día, para los últimos días. Pero tú has guardado el mejor para esta última hora, porque no sabía que ese vino lo había hecho el Señor. Pues Jesucristo hace siempre las cosas que tú le pides bien hecha y de una forma que nosotros podemos entender que es Dios. Mis amados hermanos, y así estos pasajes hablan de que Jesucristo purificó el templo, Jesucristo echó a los cambistas, Jesucristo echó a los mercaderes, a los comerciantes. A veces la gente se justifica, era verdad que necesitaban los corderos, los becerros, los palominos, y necesitaban dinero para comprar y vender. ¿Qué mejor sitio a la vista de ellos que el mismo templo, que se pusiera mercadillo allí improvisado? Pero cuando el Señor vio eso, ya se había convertido la casa en un mercado. Jesucristo tomó un látigo y los echó fuera, les volteó las mesas a los cambistas y le tiró las jaulas de los animales y les dijo: no hagáis de mi casa casa de ladrones, casa de comercio. Mi casa es casa de oración. A la casa de Dios se va para buscar a Dios, para adorar a Dios, para recibir la palabra. No se va a la casa del Señor para convertirla en un comercio, para sacar beneficio. Hay personas que han errado el blanco, hay personas que se han desviado del camino y han convertido su ministerio, su llamado en un negocio. Tanto tienes, tanto vale. Y hay personas, incluso hay evangelistas que aconsejan a otro: valora tu ministerio. Cuando te inviten a un lugar, pregunta: ¿cuánto me van a pagar? No, ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio se presenta gratuitamente. Tú dirás: pero nosotros tenemos necesidades y la gente no suele ofrendar voluntariamente suficiente para cubrir los gastos. Pero cuando la gente no ofrenda lo suficiente, recuerda que le servimos a Dios. A ese Dios que mantuvo a Elías en el desierto, le mandó cuervos para alimentarlo, le mandó ángeles para alimentarlo, y por último una viuda. A ese Dios servimos, y Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Por último, hermano, este era un resumen que estaba haciendo. Por último, Jesús, estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Una de las cosas que suceden cuando se predica el evangelio es que algunos no creen a la palabra, están saturados de palabras. Hay mucha filosofía hoy, hay muchas tendencias religiosas, hay muchos criterios
personales de gente que, libres pensadores, que se crean ellos una filosofía, y la gente está cansada de engaño, está cansada de palabras, pero cuando ellos oían la palabra del Señor y veían las señales que hacía, entonces creyeron en Él. Cuando vieron los muertos resucitar, cuando vieron los paralíticos caminar, cuando vieron los leprosos ser limpiados. La persona puede contradecir y puede buscar argumento contra otro argumento, contra una filosofía, contra una palabra, contra una idea, pero contra un milagro no hay argumento que valga. Hay evidencia visible del poder de Dios. Por eso dice la Biblia que las señales son para que los que no creen a la palabra, crean a las señales. La gente creía porque veía los milagros que Jesús hacía, pero venían a adorarle, venían a aplaudirle, pero Jesús, versículo 24 mismo, no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Mire, el Señor nos conoce. A veces nos preocupa bastante el qué dirán. El Señor conoce nuestros corazones y basta con eso, debe bastarnos con eso, de que el Señor nos conoce. Cuando la gente viene aparentando, cuando la gente viene con adulaciones delante del Señor, al Señor no lo engañan. Él conoce los corazones, Él conoce las intenciones de la gente. Cuando a Jesucristo le preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César? Él sabía que lo hacían por tentarle. Él sabía que lo hacían porque habían soldados cerca. Y si él decía, no deben darle tributo a César, ellos iban a echarle los soldados encima. Pero Jesucristo, conociendo el pensamiento de ellos, les dijo, dadme una moneda. Ellos le mostraron una moneda. ¿De quién es la imagen que está en la moneda? Ellos dijeron, de César. El Señor le respondió, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Señor no se cuidaba de la gente porque Él conocía lo que había en el corazón de la gente. Él conocía el pensamiento de la gente y Dios te conoce. A Dios no podemos engañarlo. Por eso Pablo dijo, vengamos pues a Él con rostro descubierto. Moisés se puso el velo, no para hablar con Dios, sino para hablar con el pueblo, porque el pueblo temía. Le decían, Moisés, tu rostro resplandece. Moisés, ponte el velo cuando hables con nosotros y cuando vayas al tabernáculo te lo quitas delante de Dios. Y así lo hizo Moisés. Se lo quitaba para hablar con Dios. No podemos llevarle la misma forma de vida que tenemos con los vecinos, con los amigos, con los familiares, una vida llena de prejuicios, pensando siempre que la gente no vaya a decir de mí. Procura agradar a Dios, que Él sí conoce tu vida, Él conoce tus necesidades, Él conoce tu corazón. Así que en este día, como el Señor conoce tu corazón, yo te voy a hacer una invitación para que tú le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte, Señor, que perdone mis pecados. Soy un pecador y lo sé, pero hoy me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.